Hola gente, disculpen la voz, que estoy engripada, pero bueno, es importante mandarles la actividad para que ustedes vean más allá de la voz. Así que bueno, les comparto la pantalla y empezamos a hablar de lo de esta semana. Bien, comentamos un poquito, sí, disculpen si todos son en el medio. Les comento un poquito el tema de esta semana, son las fuentes primarias. La historia toma elementos para escribir sus libros, para sacar las conclusiones, para hacer las líneas de tiempo que estuvimos viendo en la clase anterior. Y esas son las fuentes, son de los elementos de donde se basa la historia para sacar sus conclusiones. Hay dos grandes grupos de fuentes, las primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias se pueden dividir en no escritas y escritas, y las fuentes secundarias son escritas, generalmente son escritas, o son a veces testimonios de personas, estudios arqueológicos, ahora lo vamos a ver. Con respecto a las primarias, las no escritas, salvo los testimonios orales por una cuestión, digamos, temporal, el resto de las fuentes son las que encontramos en la prehistoria, ¿sí? Es decir, monumentos, restos humanos o materiales, utensilios, edificios. Ahora yo les voy a pasar a mostrar algunas imágenes para que ustedes grafiquen un poco más esto. El testimonio oral es, digamos, lo que cuenta una persona con respecto a esa situación. Por eso les digo que es el único que no está en la prehistoria. Esto es lo que, si encontramos algo, este último pedacito, esto es lo que encontramos en la prehistoria. Los monumentos, los restos, los utensilios y los edificios son aquellos elementos digamos, de lo que se basa la prehistoria o el estudio de la prehistoria para investigar esa fase, ¿sí? ¿Por qué se llama prehistoria? No sé si recuerdan que prehistoria se llama así porque es antes de la historia, que significa antes de la escritura. Por lo tanto, todos estos elementos son los que se encuentran y solamente estos, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando empieza la escritura a partir del 3000 a.C.? A partir del 3000 a.C. tenemos estos elementos más estos otros que son las fuentes escritas, como las obras literarias, los tratados, los censos, los documentos, los periódicos, las inscripciones y las monedas. Son algunas. Por ejemplo, también puede ser algún testamento, algunas notas que se escriben en los libros, cualquier cosa, cualquier documento escrita en el momento en que se produce el hecho, digamos, que estoy investigando, ¿sí? O sea, todos los libros que se escribieron alrededor, por ejemplo, ¿sí? Por decir algo, de la Revolución de Mayo, en ese momento, o en las cercanías, esos son fuentes primarias. Todos los testimonios de las personas que escribieron sobre qué es lo que sentían, qué pasaban, ya sea en su diario personal, ya sea en un periódico, ya sea en lo que sea, ¿sí? En una obra literaria, eso se llama fuente primaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque sucede al mismo tiempo en que se producen los hechos. Lo mismo pasa con los monumentos, los restos y los edificios. Volvamos al ejemplo, por ejemplo, la Revolución de Mayo, ¿sí? Monumento del momento de la Revolución de Mayo tenemos ni más ni menos que el Cabildo, ¿sí? Restos humanos y materiales, tenemos ahí los documentos que se firmaron con las firmas de todos los representantes de la Junta, ¿sí? Utensilios, si llegó a quedar algo, la pluma, que están los diferentes, la pluma que se utilizó, la tinta, por ejemplo, también las sillas que se utilizaron, los bancos, bueno, todo eso forma parte de las fuentes primarias, ¿sí? No escritas, y después están las escritas, digamos, los testimonios, lo que escribió la gente en el momento, lo que se escribió en el diario, ¿sí? Todo lo demás. Bien, con todas estas fuentes primarias, el historiador lo que hace es leerlas, recopilarlas, ¿sí? Y lo que hace es analizarlas, y de ese análisis viene lo que se llama las fuentes secundarias. Se llaman fuentes secundarias porque toma como referencia a las fuentes primarias para armarse. Por eso es porque son secundarias, porque sin las primarias estas secundarias no existirían. Necesita de las primarias. O sea, el historiador necesita de esa obra literaria de la Revolución de Mayo, necesita entrar al Cabildo
y ver los documentos, y necesita ver el edificio, y necesita ver las características, y conocer la historia de cada uno de los representantes de la Junta, por ejemplo, y volviendo al tema anterior, ¿sí? Al ejemplo anterior, para poder hacer un análisis pormenorizado de la situación. Ahora, como habíamos hablado antes, lo que tiene de particular la historia es que es una ciencia subjetiva. ¿Qué significa? Esto no es matemática que 2 más 2 es 4, ¿sí? O sea, hay una interpretación particular de las cosas. Estas fuentes secundarias es lo que hacen que justamente, digamos, le da esa particularidad a la historia, ¿sí? Nosotros sabemos que el cabildo existe, sabemos que está la pluma, sabemos quiénes estaban en la junta, sabemos que se realizó y que se escribió en los documentos de la primera junta, ¿sí? Ahora, el tema es cómo se interpretan esos documentos, de qué manera, cuál fue el objetivo. Bueno, todo eso queda en manos del historiador. Y eso es lo que hace justamente compleja a las ciencias sociales, como es el caso de la historia, porque hay una interpretación personal, si se quiere, de esto, que tiene que ver con la formación del historiador, tiene que ver con, bueno, de dónde viene, de sus características, de lo que le haya leído. También hay una cuestión, los historiadores, no son todos los historiadores se dedican a lo mismo. Hay historiadores que son específicamente de un periodo histórico y de una determinada característica, ¿sí? Hay personas que se dedican, generalmente que se dedica a Revolución de Mayo, no se dedica a Historia Argentina del siglo XX, sino que hay como si fueran los médicos especializaciones. Antes había como docentes o como historiadores generales, ¿sí? Uno era Mitre, que escribió la historia de la Argentina toda, ¿sí? A medida que también la historia se va haciendo más grande, implica, la historia en general se va haciendo más grande, necesita que se vaya especializando. Entonces, y que se van conociendo más cosas. El que estudia Egipto no estudia historia argentina. Cuando uno estudia en la carrera de historia, estudias todas las materias, como pasa un poco con el médico, salvando las distancias. Pero después uno se especializa en alguna de lo que más le gusta. Si uno le muestran y aprende Egipto, Mesopotamia, Media Edad Moderna y todo lo demás, y después uno se especializa en alguna de las etapas que más le interesa. ¿Qué tiene de particular al especializarse? Y bueno, se especializa, por ejemplo, en economía argentina del siglo XX, por ejemplo. Entonces, todos los tratados de ese docente o de ese historiador serán específicamente o irán apuntados a esa visión. Aunque estudia y toma elementos diferentes de diferentes lados, tiene como una particularidad y se dedica específicamente a esa vertiente o a esa, digamos, como que se fue especificando cada vez más, como en todas las carreras, también la historia. Bien, entonces, con el análisis que hace ese historiador de las fuentes no escritas y de las fuentes escritas, ¿sí? Las fuentes primarias, él generalmente lo que hace es tener una teoría en la cabeza que se llama la tesis, ¿sí? De cómo fueron los acontecimientos, y después se hace la investigación para aprobar esa tesis o refutarla, es decir, si realmente es cierto su planteo de inicio o si ese planteo de inicio no tiene validez porque no se llegó al objetivo, ¿sí? Y alguna justificación para eso, obviamente. Estas fuentes secundarias, obviamente, hay que nosotros como personas que estudiamos la historia, todos, porque tenemos que conocer la historia del mundo y de nuestro país, tendríamos que ver varias vertientes, no solamente una. Es importante que nos quedemos con un solo historiador, sino que veamos, los historiadores están muchas veces desde el ámbito histórico, conocemos qué tendencia política tiene uno, qué tendencia política tiene otro, de dónde viene, y es importante eso para entender por qué escribe de esa manera y por qué dice lo que dice. Y es importante en la historia, como en todas las carreras, ver diferentes, y además cuando hay muchas diferencias, ¿no? Ver de diferentes lados justamente para contraponer y uno después sacar su conclusión. Eso es muy importante. Lo mismo recomendaría para las notas periodísticas y todo lo demás. Entonces, a lo que vamos es
que la historia se basa entonces en este tipo de fuentes, que son las fuentes no escritas y escritas, que son las fuentes no escritas, son estas que están acá, y el testimonio oral, que es algo que se valorizó los últimos 20 años, digamos. Antes estaba bastante mal visto, porque como justamente le agrega a este concepto digamos, de objetividad, entre comillas, que tiene el tema del resto humano, el utensilio, un elemento de subjetividad extra, o sea, más allá, digamos, de lo que es la subjetividad, es decir, la interpretación personal del historiador, se le agregaba como un elemento más que es la interpretación de ese momento por un testimonio oral. Ejemplo, si yo le pregunto en su momento a mi abuelo qué pensaba de la Segunda Guerra Mundial, él como italiano me iba a decir una cosa que quizás un argentino que había pasado la guerra, pero acá, sin haber participado, como le pasó a mi abuelo, va a haber un testimonio que va a ser completamente distinto. Ese elemento de subjetividad fue bastante mal visto por los historiadores durante un montón de tiempo, y como que no le daban importancia. En los últimos 20 años se revalorizó esta cuestión, y nosotros sabemos, por ejemplo, si queremos hoy por hoy ver cómo fue la vuelta a la democracia, por ejemplo, los golpes militares, es muy importante el hablar con gente que ha pasado esas situaciones, ¿sí? Como para tomar esos testimonios y darnos y ayudarnos a comprender más esa situación, más cuando nosotros no lo hemos vivido, pero hay gente que sí. Entonces esto del testimonio oral se transformó en algo muy importante en estos últimos años. Lamentablemente hay mucha gente que falleció sin poder darnos ese testimonio oral de cuestiones importantes. Pero bueno, lo importante es que ahora se está revalorizando y se da mucha importancia a esa situación. Bien, que también tiene que ver con una conexión con la ancianidad y con aquellos que son más grandes, pero que no son menos sabios, sino que todo lo contrario, sino que hay que revalorizar al mayor por sus conocimientos, y uno de ellos que son historia viva. Bien, y acá unas fotos, son unas imágenes de algunas de las fuentes. Estas son fuentes primarias, como el Coliseo Romano, ¿sí? Como los restos que se encuentran acá de la prehistoria, si acá tenemos restos fósiles, ¿sí? Restos materiales que se encuentran acá, que no, el resto fósil, ojo, que no significa que sean muy antiguos y prehistóricos, ¿sí? Se utilizan los restos fósiles y también son elementos importantes. No hay que ir a la prehistoria, restos fósiles quizás de desaparecidos, ejemplos, ¿sí? De cosas mucho más cercanas, también son historia y son analizadas desde este punto también. El testimonio oral, documentos, ¿sí? O libros que se escribieron en ese momento, y los censos, este justamente es de 1869, el primero que se hace, ¿sí? Los diarios, fíjense estos diarios que yo les puse acá, que son de la vuelta de la democracia, justamente documentos históricos, monedas, por ejemplo, ¿sí? Y estas son fuentes secundarias, como un libro de historia, o el análisis de determinados aspectos de la historia, como por ejemplo de la comida, de la vestimenta, de la mujer, de la basura, ¿sí? Son elementos que ahora se están reanalizando o vuelto a ver, digamos, como para revalorizar, porque se entiende que San Martín, Belgrano o Napoleón, para no dejarlo solamente en Argentina, son importantes y fueron importantes, pero hay atrás toda una cuestión que no se está analizando hasta el momento, que son la historia de las mujeres, de la comida, de la vestimenta, y que forman parte también y nos ayuda a nosotros a comprender qué pasaba en ese momento. Este es otro libro también de Historia de América, que también es una fuente secundaria, al igual que estos tres que les puse.